Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga esta mañana de domingo 4 de octubre del 2020. Damos gracias a Dios porque podemos llegar por este medio de sus casas. Esperemos que el Señor les esté bendiciendo. Seguimos orando por las personas que siguen convalecientes. Damos gracias a Dios por los que ya salieron de esa enfermedad. Esperemos en Dios que sea rápida la recuperación de ustedes. Y quiero invitarlos a una palabra de oración. Quiero que me sigan en sus casas. Vamos a orar. Maravilloso Dios que estás en el cielo y en todo lugar, gracias Señor por este día, gracias por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Bendice Señor a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este día, en sus casas Señor, a los que no tienen trabajo, tú sé con ellos, fortalece las familias Señor que han tenido decesos, tú sé con sus vidas, fortalécelos Padre. Y seguimos orando Señor porque ellos puedan salir pronto de este malestar. Y gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a alabar a nuestro Dios con un canto congregacional que se titula Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. Dones de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy bien, hermanos, después de este himno vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Ageo, todo el capítulo 1, versículos del 1 al 15. Voy a dar un tiempo para que ustedes lo busquen en sus casas y posteriormente me siguen con su vista. Ok, Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís
y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Muy bien, hermanos, después de la lectura de la palabra de nuestro Dios, les invito a entonar un siguiente himno que se titula Hay un dulce espíritu aquí. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Muy bien, mis hermanos, después de este canto que hemos entonado, vamos a escuchar ahora un canto especial a cargo de un grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Esperamos que sea de bendición para sus vidas y pensemos en la letra.
antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso canto. Gratitud a nuestro Dios por que nuestros jóvenes usan sus talentos para alabar a nuestro Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios que está a cargo de nuestro pastor Ricardo Reséndez. El Señor los bendiga esta mañana. Vamos a escuchar. Muy buenos días, hermanos, en este domingo 4 de octubre. Gracias a Dios por ustedes y gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares a través de estos medios. Vamos a orar por el sermón de esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de compartir tu palabra, de predicarla. Y Señor,
de que a través de ella podamos ser animados, edificados, confortados a tu iglesia. Te pedimos, Señor, muy en especial que bendigas a aquellos que en este momento necesitan de ti por la pérdida de un familiar. Te pedimos, Padre, que les bendigas y que bendigas, Señor, también a través de tu palabra a tu iglesia, y que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte y lo hagamos por obra. Bendíceme, bendice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, por este medio, de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Fe y Gracia, de nuestro pastor, hermano Cristóbal Jiménez, dar nuestras condolencias a la familia Colunga, familia de nuestro hermano Maldonado, Víctor Maldonado, y que Dios bendiga, fortalezca y consuele a cada uno de ellos. El Señor les bendiga. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el profeta Ageo. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y hoy quiero compartir este tema. El título es una reflexión profética de Dios. Una reflexión profética de parte de Dios. Y el tema, hermanos, es una retrospectiva a lo que está sucediendo en nuestros días. Una retrospectiva a la pandemia. Miren, ya tuvimos la lectura a través de nuestro hermano Draucio, y quiero decirles, hermanos, que en este pasaje que leímos podemos encontrar que Jehová Dios envió a su pueblo, al profeta Ageo, haciendo una fuerte exhortación y un llamado a la reflexión, porque el pueblo había perdido todo interés sobre la casa de Dios, había cambiado las prioridades, y la casa de Dios y su obra no era prioridad, y esto afectaba la bendición y la provisión para sus vidas. Todavía estamos viviendo estos tiempos difíciles de pandemia. Y el tiempo que ha pasado, yo creo que lo más fuerte inició en el mes de marzo, hasta ahorita que ya hemos terminado o concluido el mes de septiembre. El día martes, ¿qué pasó? El día martes 29 de septiembre, llegamos al 1,000,000 de muertes en el mundo por causa de la pandemia del COVID-19. Y hay una serie de preguntas que quiero formular y tratar de irles contestando en el sermón. Y iniciamos con esa pregunta: ¿cómo estamos asimilando esta terrible pandemia? Como ya mencioné, hemos ya pasado el 1,000,000 de muertes. Y como que algunos ya lo asimilaron, pero como que otros aún no lo hemos asimilado. Como diríamos en México o en el norte de México, aún no nos cae el 20 de lo que está pasando.
en realidad. Todavía nos sorprendemos de que volteamos a todas partes y todavía no asimilamos que todos traigamos un cubrebocas. Ahorita me lo tengo que quitar para efectos del sonido. Si así no me entienden algunos, ahora con cubrebocas pues batallaríamos un poquito. Me lo quito para efectos del sermón. Pero volteamos a todas partes. Todo el mundo usa cubrebocas. Seguimos impactados por el hecho de no poder salir de casa con libertad como antes lo hacíamos. De que muchos lugares estén restringidos a cierta cantidad de personas. De que la economía aún siga colapsando en algunas áreas. Otra de las preguntas más comunes con respecto a la pandemia que estamos viviendo es: ¿cuál es el propósito de esto que está sucediendo a nivel mundial? ¿Qué es lo que Dios quiere decir al mundo entero con esto que estamos viviendo? O siendo más específicos, ¿qué es lo que Dios quiere decirme a mí con todo esto? ¿Realmente podríamos pensar que es un llamado a la reflexión? Yo diría que sí. Sí, para recapacitar en qué o qué estamos haciendo mal. Y una buena pregunta sería: ¿cómo lo estoy asimilando espiritualmente en la iglesia? ¿Cómo lo estoy asimilando yo en particular en la iglesia, en mi vida espiritual, en mi vida personal? ¿Cómo estoy ante Dios? ¿Cuáles, hasta este momento, con esta pandemia, he reflexionado cuáles han sido mis prioridades? ¿Qué lugar ocupa las cosas de Dios en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es mi retrospectiva ante la pandemia? Quiero compartir 5 puntos que yo creo que son rápidos. Eso pienso yo. Y en esta ocasión estoy usando la aliteración. Todos los puntos, los 5 puntos, inician con la letra R, para que usted los pueda grabar de una forma más efectiva. La letra R para mí significa mucho, Le voy a decir por qué. Yo me llamo Ricardo, mi apellido Reséndez Rodríguez. Y nada más para los de confianza, me dicen el Ronco. Soy el 4 R's. Hoy quiero compartir 5 puntos con la letra R. Primer punto. En la retrospectiva, esa es otra letra aparte. El regaño de Dios. El regaño. Versículo 4 y 5 del capítulo 1 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos.
Miren, el pueblo había dicho, no es necesario, la casa de Dios está bien, todo lo de Dios está bien, vamos a vivir nuestras vidas. Ellos, si usted puede ver el versículo 2, ellos mencionan, el pueblo dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea erradicada. Nosotros hemos decidido eso. Miren, Dios envía al profeta Ageo al pueblo para que le haga entender que el que decide es Dios y no el pueblo. Y Dios, a través del profeta Ageo, le hace ver al pueblo, miren, que estamos tan ensimismados en nuestras propias cosas, que nosotros nos estamos incluyendo con el pueblo que es exhortado, nos estamos incluyendo, que nosotros hemos decidido que Dios no requiere nada de nosotros. ¿Qué le parece? Hemos llegado a pensar que somos los únicos que tenemos la razón. Yo opino que Dios opina. Es como si dijéramos eso, hermanos. Yo no puedo opinar por Dios, pero tal parece que el pueblo estaba opinando por Dios. No es tiempo para dedicarnos a las cosas de Dios. No es tiempo para ocuparnos de la casa de Dios. Por eso Dios manda al profeta Ageo para regañarlos. También creemos que tenemos todo el tiempo para nosotros. Y algunos piensan o pensamos que todo gira en derredor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Hemos llegado al punto de que tenemos otras prioridades que no son las de Dios. El profeta Ageo hace una comparación entre lo que hemos hecho físicamente para Dios y lo que hemos hecho físicamente para nosotros. Porque es una comparación lo que él está haciendo. En este caso, por el hecho de que la casa de Dios estaba desierta. Nadie se ocupaba de ella, estaba descuidada. Y todavía el pueblo se atrevía a decir, no es necesario meterle mano, no es necesario invertir en la casa de Dios, en las cosas de Dios, no es tiempo para hacerlo. Esta era la opinión del pueblo. Y es aquí cuando Dios nos hace ver a través del profeta Ageo que el pueblo estaba minimizando las cosas de Dios. No le daba importancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pueblo estaba tomando sus propias decisiones. Tomamos nuestras propias decisiones. Y a veces con actitudes egoístas. Porque eso es lo que hay en su corazón. El profeta Ageo nos exhorta a mirar y meditar nuestros caminos. ¿Dónde andamos como hijos de Dios? ¿Cómo andamos espiritualmente delante de Dios? En nuestro andar diario, ¿cuáles son nuestras prioridades? Hermanos, el profeta llega y exhorta y
con una pregunta retórica, dice, ¿es para vosotros? Para vosotros, vuelvo a repetir. Tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa de Dios está desierta. No es como ustedes piensan. Esto es lo que dice Dios. Miren, punto número 2. La reflexión. Versículo 6 y 7 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Usted entiende eso? Ahorita se lo explico. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, termina igual que el versículo 5. Cuando Dios no es nuestra prioridad, hermanos, las cosas no salen bien. Se lo digo por experiencia propia. Muchas veces lo he experimentado, hermanos. Cuando Dios no es nuestra prioridad, las cosas no salen bien. Por más que nos esforcemos, no hay producción por nuestro trabajo. Mucho trabajo, poca ganancia. Y si acaso hubiera ganancia, no hay satisfacción en ella. No estamos satisfechos con lo que tenemos. Hermanos, si la provisión no viene de Dios, esto no es un buen indicador. Este pasaje nos hace ver que podemos trabajar el doble y el salario o el jornal seguiría sin rendir, hermanos. En saco roto, se tira, se sale, no lo vemos. Para cuando nos damos cuenta, ya no hay provisión. Y no solamente no hay provisión en casa, sino que algunos de nosotros llegamos aún más allá y tenemos deudas o nos endeudamos. No hay provisión económica. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Por qué está pasando esto? Ahora, no quiere decir que es un castigo de Dios. No. Estamos en el punto 2. Es reflexionar. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Como dijimos antes. ¿Por qué está pasando esto? El punto que estamos tratando de reflexionar es ¿por qué vivimos en esta prueba? Con esta pandemia, ¿qué está tratando de decirnos el Señor? El simple hecho, hermanos, de llegar a reflexionar el porqué de esta pandemia ya es ganancia. Ahora lo que sigue es preguntarnos ¿para qué Dios está permitiendo que estemos viviendo esto? Una cosa es ¿por qué? Bueno, la pregunta ahora es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y aquí llegamos al tercer punto, a la tercera letra R, que es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y
seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, en un solo texto, en un solo versículo, podemos ver la respuesta de Dios. Miren, todavía no son los subpuntos. Miren, hermanos, quiere que reedifiquen su casa. Quiere que le pongan atención a las cosas de Dios, a sus cosas. Y recalca, allí yo voy a poner mi voluntad, porque es mi voluntad, no la de ustedes. Y también dice, quiero ser glorificado, porque Él es Dios, y Él merece la gloria, y Él quiere que a través de estas cosas que están pasando, entendamos que quiere que lleguemos a glorificar a Dios en todo y por todo. Hermanos, se trata de tener iniciativa espiritual. El Señor está siendo muy claro y obvio en este versículo con estas instrucciones. Miren, las palabras subir, traer y reedificar son verbos imperativos. ¿Y qué son los verbos imperativos? Bueno, no lo voy a explicar tanto, es una orden, hermanos. Un verbo imperativo es una orden. Y no solamente es un verbo imperativo, sino que es un verbo activo. ¿Qué quiere decir? El hecho de escuchar esta orden indica o nos lleva a un accionar, a obedecer. Sí, hermanos, debemos tomar iniciativa y levantarnos espiritualmente y despertar y escuchar qué es lo que quiere Dios. Y miren, Dios le estaba diciendo a través del profeta Ageo a su pueblo: no descuiden mis cosas, mi casa, mi gloria. Eso es lo que está diciendo el Señor a través del profeta. Debemos tomar, hermanos, la iniciativa. Debemos tener la prioridad en Dios. Reconstruyamos lo que Dios quiere que reconstruyamos, empezando por nuestra vida espiritual y atendiendo las cosas de Dios. Hermanos, en estos tiempos de pandemia se han descuidado mucho las cosas de Dios. Ya no hay la comunión como la teníamos antes. Ya no podemos verlos y saber de ustedes qué está pasando en su vida, cómo están espiritualmente. Hermanos, es tiempo de reedificar su vida espiritual y de reedificar en las cosas de Dios, poniendo como prioridad a Dios y las cosas de Dios. Aquí el profeta Ageo está hablando de la casa de Dios. En todo tiempo tenemos que poner como prioridad a nuestro Dios, glorificar el nombre del Señor, hacer su voluntad, obedecer, tener temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, es un buen indicio de que queremos glorificarle, porque la voluntad de Dios es que le glorifiquemos en todo tiempo, incluyendo en el tiempo de pandemia. Punto número 4, con letra R, el razonamiento. Miren, versículos 9, 10 y 11. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo.
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Hermanos, todo procede de Dios. Dios tiene el control absoluto de todo, hermanos. Es como recordar acá el versículo que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque todo proviene de Dios. Todo género de bien proviene de Dios. ¿Por qué no están funcionando las cosas en casa? O en algunas iglesias, ¿por qué no están funcionando las cosas en las iglesias? Prácticamente, hermanos, es lo que Dios está preguntando aquí. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. La casa, hermanos, tal parece que nos estamos afanando en vano. ¿Qué es lo que está deteniendo la bendición del cielo? En este caso era la lluvia. ¿Por qué detenía la lluvia del cielo el Señor? ¿Por qué detenía la bendición? Mire, les recuerdo. El profeta Ageo está recordándole al pueblo. La casa de Dios estaba desierta, estaba abandonada, en un sentido o en todo el sentido de que no era la prioridad del pueblo. No era prioridad para ellos. Porque el pueblo había decidido que no era su prioridad. ¿Sabe cuál era la prioridad del pueblo? Ellos mismos. Ellos mismos antes que Dios. Su familia antes que Dios. Su casa artesonada, particular, antes que la casa de Dios. Esa era su prioridad. Dios no era su prioridad de ellos. Y es por eso que Dios le dice al profeta Ageo: ve y dile a este pueblo, ¿quién soy yo? ¿Y quién debe ser su prioridad? Mientras tanto, yo detengo las bendiciones, la lluvia. Que reflexionen. ¿Cuáles son sus prioridades? Hácelo saber. Ábreles los ojos para que sepan que todo proviene de mí, dice el Señor. Que Dios es el dueño del mundo y nosotros, insignificantes mortales, que a veces el ego nos hace sentir que nosotros podemos decidir, incluso por Dios. Qué tontería pensar así. Somos simples mortales, y esta pandemia, en un sentido, hermanos, nos lo está diciendo el Señor. Bastó
una simple pandemia, bueno, ni tan simple, para que todo mundo reconociera que somos simples mortales ante nuestro Dios. ¿Por qué está sucediendo todo esto de la pandemia? Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que Dios hará lo que tenga que hacer para hacernos reflexionar una y otra vez hasta que entendamos. Y una vez que entendamos, hermanos, le demos la gloria que Él merece. Por eso, detuvo de los cielos la lluvia. Por eso, la tierra detuvo sus frutos. Y yo añadiría, hermanos, no a la palabra de Dios, al sermón. Yo añadiría, por eso, esta pandemia está sobre el mundo entero. Miren lo que dice el versículo 11. Por eso, versículo 11. Por eso vino la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, en todo lo que sucede siempre habrá un propósito de parte de Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, inclusive esta pandemia. Sí, también esta pandemia. Dios de alguna manera nos lleva a la reflexión para que podamos ajustar, enfocar cada una de nuestras prioridades en nuestra vida. Si Dios no es su prioridad, estamos mal. Si la casa de Dios no es su prioridad, estamos mal. Si las cosas de Dios, la obra de Dios, la obra misionera, no es su prioridad, estamos mal, hermanos. Por eso Dios nos llama a la reflexión, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es y cuál debe ser nuestra prioridad. Número 5. La última letra R. Resoluciones. La resolución. ¿Qué quiere decir esto? Decisiones sabias. Resolución. Versículos 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová, de Dios. Y las palabras de Ageo, el profeta, como lo había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Resoluciones, temor de Dios. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová. Resoluciones, hermanos, decisiones. Y despertó Jehová. Versículo 14. El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Resoluciones, hermanos, decisiones. ¿Qué hicieron? Dice: y vinieron
escucharon, obedecieron, tomaron resoluciones, ajustaron sus prioridades y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, hermanos, tenemos que hacer resoluciones en nuestra vida espiritual. Es justo oír la voz de Dios. Es necesario obedecer la voz de Dios. Zorobabel, un gobernador, despertó y obedeció. Josué, el sumo sacerdote, despertó, se levantó y obedeció. Y todo el resto del pueblo tomaron la resolución de levantarse, de oír, de obedecer, de hacer, de buscar a Dios como prioridad, como su prioridad. Decidieron que el temor de Jehová sería parte de su vida. Son resoluciones. Así también nosotros, hermanos, es necesario oír la voz de Dios en esos tiempos de pandemia. Deje de preocuparse un momento por la pandemia, por los infectados, por los muertos. Todo eso es importante. Pero deje de preocuparse de todo eso para darle gloria a Dios. Y seguir orando y pidiendo que Él nos guarde, nos proteja, nos dé sabiduría, inteligencia, para poder actuar como Él quiere que actuemos. Pero no descuidemos las cosas de Dios. Nosotros debemos reflexionar en nuestros caminos. Nosotros debemos buscar el temor de Jehová. Hermanos, necesitamos sensibilidad a las cosas de Dios, a la presencia de Dios, sensibilidad a la palabra de Dios. El pueblo escuchó al profeta. Sensibilidad a la presencia de Dios, porque en este pasaje dice, yo estoy con vosotros. Debemos despertar espiritualmente, hermanos, a la voluntad de Dios. Despertar, así como Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. Despertar, así como Jehová despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Así como despertó el espíritu del pueblo o del resto del pueblo. Y así, mis hermanos, despierte Dios el espíritu en cada uno de nosotros. Hermanos, que seamos llenos del espíritu en nuestra vida, en nuestro ser. Que Dios despierte, hermanos, a Ricardo, al pastor Cristóbal, a Juan, a Pedro, a Raúl, a Rosy, a Mari, a Betty, a toda la iglesia Bautista, Fe y Gracia, que despierte a la voz de Dios, hermanos, y sea nuestra prioridad. Que seamos para gloria de su nombre. Hermano, hermana, ¿está escuchando usted al profeta Ageo? ¿Está escuchando al Señor? ¿Está escuchando su nombre? Hermano, ajuste sus prioridades y dele gloria a Dios. Al final, podemos ver, hermanos, que cuando Dios envía al profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote, y el resto del pueblo, hermanos,
Hermanos, ellos escucharon la voz de Dios y ajustaron sus prioridades a la voluntad de Dios, no a la de ellos. Actuaron y finalmente, dice, vinieron y trabajaron para el Señor. Hermanos, aún en tiempos de pandemia hay mucho trabajo en la obra del Señor. Estimados y amados hermanos, es así como en este pasaje de la palabra de Dios he compartido un regaño, una reflexión, una respuesta, un razonamiento y una resolución. Prácticamente, este sermón es una retrospectiva a la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Es un tiempo para ponernos a meditar en cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Reflexionar en dónde están nuestras prioridades y en darle al Señor la gloria que solo Él merece. Hermanos, poner en primer lugar a Dios, la casa de Dios, las cosas de Dios y su obra. Yo sé que el Señor, cuando usted ponga sus prioridades en Él, se va a cumplir lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las demás cosas, os serán añadidas. Hermanos, Dios bendiga su palabra y esperamos que no vuelva vacía. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hermanos, no eche en saco roto la palabra de Dios y las prioridades que tenemos que hacer como resolución en nuestra vida. Hermanos, hay mucho trabajo. No hemos hecho a un lado los planes que Dios tenga para nosotros, de buscar, de comprar, de construir, para que su nombre sea glorificado. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, mis hermanos.